Muy buenos días. De este lado, la doctora Dianita Tavares Clase, residente de segundo año del Hospital Cabral Ibáez. Continuando con esta docencia virtual, en el día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad renal de la diabetes, también conocida como nefropatía diabética. Un tema que nunca pasará de moda, puesto que desde antes que llegara el COVID-19, la nefropatía diabética es la gran pandemia. Un segundito, que no me quiere cambiar. Perfecto. Ok, entonces, dentro de los objetivos de esta disertación tenemos los siguientes puntos que se van a tratar a continuación. La nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal crónica terminal a nivel mundial y de entrada a un programa de terapia renal sustitutiva. Dentro de la definición podemos decir que es una complicación microvascular grave de la diabetes mellitus y puede definirse como albuminuria persistente en ausencia de datos clínicos o de laboratorio de cualquier otra enfermedad renal o del tracto urinario y que puede evolucionar a insuficiencia renal progresiva. Usualmente esta afección se acompaña de hipertensión arterial y de una disminución de la tasa de filtración glomerular, así como la presencia de retinopatía diabética, siendo este un criterio diagnóstico para nefropatía diabética en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aunque no lo excluye en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Esta afección puede cursarse en los dos tipos de diabetes, tanto en la 1 y en la 2. Ya todos nosotros sabemos cuáles son las características de estas dos entidades. Un poquito de historia sobre la nefropatía diabética. Ya se habla desde el siglo XVIII de la presencia de proteinuria en los pacientes diabéticos. En el año 1836, Wright dedujo que podría ser una enfermedad específica de la diabetes. Y en el 1936 se describieron las primeras lesiones glomerulares por Kinsey y Wilson como la glomerulosclerosis nodular. Dentro de la epidemiología podemos mencionar que la insuficiencia renal crónica terminal es similar en los dos tipos de diabetes, tanto en la diabetes tipo 1 como en la 2, y tiene una prevalencia global de un 20 a un 40%. Se estima que para el año 2040 aproximadamente se alcanzará una cifra de 642 millones con diabetes, de personas con diabetes, y si nos vamos a hacer una regla de 3, eso sería aproximadamente 160 millones de diabéticos que van a llegar a tener nefropatía diabética. A pesar de la alta de esta enfermedad, menos del 60% de los pacientes generalmente no son conscientes de su enfermedad. La incidencia de insuficiencia renal crónica terminal en los pacientes con enfermedad renal diabética es relativamente poco frecuente, ya que muchos de los pacientes fallecen antes de requerir la terapia renal sustitutiva. De acuerdo al tipo de diabetes, la incidencia de nefropatía diabética en los pacientes con diabetes tipo 1 ha disminuido en los últimos años debido al mejor control glucémico, así como en los diabetes tipo 2 ha aumentado por el aumento de la supervivencia por la misma razón. Dado que existen muchos más pacientes, se dice que el 90% de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2, que diabéticos tipo 1, la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica por nefropatía diabética son pacientes con diabetes tipo 2. Además, sabemos que hay una infravaloración en el diagnóstico de este tipo de pacientes. El riesgo de desarrollar la nefropatía diabética no es constante en el tiempo, depende mucho de la evolución de la diabetes mellitus, siendo muy rara antes de los 10 años en la diabetes mellitus tipo 1, con una incidencia máxima dentro de los 10 a 15 años después del diagnóstico y muy baja después de los 35 años de evolución, sin proteinuria. En los pacientes ya con diabetes tipo 2, al momento del diagnóstico, el 3% podemos decir que sufre de nefropatía diabética, y al primer momento de la consulta con un nefrólogo, casi alrededor del 30% de los pacientes pueden necesitar ya una terapia renal sustitutiva.
Por eso, muchos de nosotros podemos pensar que quizás la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 tiene un curso diferente o son enfermedades diferentes en cuanto se refiere a la nefropatía diabética. Y no podemos llegar a esta conclusión debido a que la diabetes mellitus tipo 2, como es su inicio es incierto, pues es más diagnosticada lentamente por todos los carenos. En cuanto a la mortalidad, es importante decir que los pacientes diabéticos tipo 1 con nefropatía mueren 100 veces más que los pacientes que no tienen diabetes y los diabéticos tipo 2 40 veces más. En contraposición a los pacientes que son diabéticos y que no tienen nefropatía, que solamente la mortalidad es 2 veces superior a la población sin diabetes mellitus. La proteinuria es un riesgo de mortalidad que la puede aumentar de un 3.5 a 7 veces. Dentro de los factores de riesgos, hay múltiples factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de las alteraciones, tanto estructurales como funcionales del riñón del diabético. Dentro de ellas podemos mencionar la susceptibilidad genética. La nefropatía diabética es más prevalente en hijos diabéticos de padre o madre con nefropatía diabética. El riesgo es de un 83%, al contrario de un 17%, si el padre o la madre es diabético, sin nefropatía diabética. Existen varias regiones cromosómicas que ustedes las pueden ver ahí, que también se relacionan con el riesgo de desarrollar la nefropatía diabética y varios polimorfismos de genes, como es el gen de la carnosinasa, la doble de lesión de la enzima convertidora de angiotensina, como las variantes que hay en el gen de la apoliproteinasa 1. Se dice también que los hijos de madres que durante la gestación se mantuvieron hiperglicémicas tienen un riesgo mayor de padecer de nefropatía diabética debido a la infradosificación de nefronas, que es lo mismo que pasa en los pacientes que nacen con bajo peso. Y también la alta actividad del contrasportador lito-sodio a nivel eritrocitario, como del transportador sodio-hidrogenión a nivel tubular, se asocia con una mayor tasa de desarrollar nefropatía diabética. También podemos mencionar dentro de los factores de riesgo, la raza es mayor en personas de raza negra y mestiza. También se dice que a mayor edad existe más albuminuria y mayor prevalencia de nefropatía diabética. Dentro del género, pues, bueno, las mujeres llevamos la desventaja, podemos progresar más a nefropatía diabética y también podemos presentar mayor desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal. En cuanto a la duración de la diabetes mellitus, se sabe que a mayor duración de la diabetes mellitus, pues hay mayor riesgo de desarrollar una complicación de la diabetes, como es la nefropatía diabética. En cuanto a la obesidad y la dislipidemia, el 60% de los pacientes con diabetes mellitus tienen sobrepeso. Ya sabemos, según toda la literatura que se ha leído, que la obesidad promueve lo que es la resistencia a insulina. Y es importante mencionar que la obesidad tiene un parecido muy certero con la nefropatía diabética, ya que dentro de su patogénesis se parece mucho a los triggers que afectan a los pacientes con nefropatía diabética, como es el aumento del tamaño renal, la hiperfiltración glomerular y la microalbuminuria. Además de que los pacientes obesos pueden aumentar o liberar más angiotensina 2, que también es deleteria para la salud renal. La ingesta proteica también se asocia a mayor riesgo de nefropatía diabética y mayor albuminuria, el tabaquismo, que es un factor independiente de riesgo de padecer de nefropatía diabética, debido a diferentes causas. Una de ellas es que incrementa la resistencia vascular periférica, y también la hipoxia tisular debido a la concentración de monóxido de carbono. La hipertensión arterial, a mayor predisposición genética de la hipertensión arterial, pues tenemos mayor riesgo de presentar nefropatía diabética. La hiperglucemia, que es el protagonista de toda la fisiopatogénesis de la nefropatía diabética, y la hiperuricemia también se considera un factor de riesgo debido a que se ha visto que los pacientes con hiperuricemia tienen mayor progresión a diabetes mellitus y a nefropatía diabética en sí.
Es que no me quiere cambiar cuando... Entonces, la hiperlipidemia es otro factor de riesgo. El aumento también del colesterol y los triglicéridos son predictores de la progresión de la nefropatía diabética. Dentro de la fisiopatogenia tenemos que mencionar alteraciones metabólicas y hemodinámicas que van en conjunto con las alteraciones genéticas que ya anteriormente les expliqué. Dentro de las alteraciones metabólicas podemos mencionar la hiperglicemia sostenida que producen estos pacientes, lo cual se puede ver en su fisiopatogenia en cuanto a al aumento de diferentes productos, como es los productos terminales de la glicación avanzada, el aumento del sorbitol, de la proteína quinasa C, de la glucosamina y la formación de radicales libres. Además de que per se la hiperglicemia causa glucotoxicidad. Las proteínas que más tienen susceptibilidad a ser glicosiladas son aquellas que tienen una vida media más larga. Entonces, cuando existe un aumento de glucosa a nivel del organismo, pues esta glucosa se une con proteínas, lípidos y ácidos nucleicos para formar lo que son las fases de Schiff. Esto se conoce como la glicación temprana. Estas fases de Schiff se reordenan y producen lo que es los productos de Amadori, siendo de estos productos el más conocido la hemoglobina glucosilada, que puede durar de días a semanas. Y los productos de Amadori se unen a otros compuestos y de esta manera forman los productos finales de la glicosilación avanzada. Ya en esta etapa es la glicación avanzada per se y es un paso irreversible de este metabolismo. Estos productos finales de glicación avanzada se van a unir a su receptor, que se llama como tal receptor de los productos finales de glicosilación avanzada. Cuando estos productos interactúan con su receptor, entonces van a producir lo que es la activación del factor nuclear KB. Este factor nuclear KB se va a ir hacia el núcleo y va a activar la transcripción de diferentes sustancias proinflamatorias, profibróticas y así como interleuquinas. Entre ellas, la interleuquina 2, la 6, la molécula de adhesión celular vascular y el factor de crecimiento transformante beta 1. También podemos mencionar que la hiperglicemia puede activar mensajeros intracelulares, como es la proteína quinasa C, que a su vez también produce una activación del factor de crecimiento transformante beta y puede producir una disminución de la óxido nitrosintasa. Aquí podemos ver en esta imagen cómo la activación de la PKC puede aumentar también la liberación de radicales libres y disminuir lo que es la producción de óxido nítrico, provocando así un daño a nivel endotelial. Aunque la mayoría de la glucosa se glucosila a través de las vías glucolíticas, parte de ella también lo hace a través de vías no glucolíticas, como es el sorbitol. Que es la vía del poliol, muy conocida. Esta vía lo que va a hacer que el exceso de glucosa a través de la enzima que se llama aldosa reductasa va a formar el sorbitol, y este sorbitol a través de la conversión de NAD a NADH, bueno, va a provocar lo que es el producto de la fructosa. El sorbitol altera la relación con el mioinositol y de esta manera también altera la osmorregulación celular, además de que también este sistema activa lo que es el estrés oxidativo, provocando así daño a nivel de las células endoteliales, glomerulares y tubulares. Y otra de las vías no glucolíticas es la vía de la isosamina, que esta vía, a través de la glucosa 6-fosfato, va a formarse un compuesto que es el acetilglucosamina, que vemos aquí, y este compuesto también a través de sectores, uniones con otros receptores, incluyendo el SP1, va a provocar un aumento de la resistencia a la insulina y también va a promover mayor expresión o menor expresión de la
óxido nítrico sintasa, que es la enzima que convierte o promueve la conversión de óxido nítrico. Estas son las vías, las que expliqué anteriormente, las que tienen que ver con la hiperglucemia sostenida. Pero también dentro de las alteraciones hemodinámicas vemos la hiperfiltración glomerular, que a través de un estado de hiperglicemia se produce una alteración de lo que es la retroalimentación túbulo-glomerular con el consiguiente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se dice que los pacientes pueden llegar a hiperfiltrar de 120 a 140 mililitros por minuto por 1.73 metros al cuadrado. En esta imagen podemos ver la dinámica glomerular. Existen al momento de activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, existen diversos factores que van a promover tanto la vasodilatación de la arteriola aferente como la vasoconstricción de la arteriola eferente. Estos mecanismos se ponen en conjunto para producir lo que es la alteración de la hemodinamia glomerular. Entre ellas podemos mencionar como producto final y protagonista de este sistema la angiotensina 2, que va a provocar una vasoconstricción de la arteriola eferente, y los vasodilatadores circulantes como el óxido nítrico, que también se promueve a través de la activación de este sistema, va a provocar una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, o sea, una vasodilatación. Tanto la vasodilatación de la aferente como la vasoconstricción de la eferente va a provocar un aumento de la presión hidrostática glomerular, que en sí es uno de los factores determinantes de la tasa de filtración glomerular, y por ende va a provocar un aumento del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular. La contribución del riñón en la homeostasis de la glicemia es muy significativa y todos la conocemos, que a nivel de las células tubulares proximales se produce la reabsorción de la mayoría de la glucosa que es filtrada a través de los receptores de los cotransportadores sodio-glucosa. Dentro de ellas, el más importante es el SGLT2, y a través de los transportadores en la membrana vasolateral, los CLUT2 y los CLUT1. Cuando estos cotransportadores se ponen en su máxima expresión, o sea, un paciente con hiperglicemia sostenida va a producir lo que es un aumento del trabajo de estos cotransportadores. Esto se traduce a que a nivel de la mácula densa va a existir una disminución de la oferta del cloruro de sodio. Y esto la mácula densa lo va a pensar como que existe una disminución del flujo renal. Entonces, por ese mecanismo, se libera lo que es la renina y entonces se da lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la consiguiente alteración de la hemodinámica glomerular. Sabemos que si esto se perpetúa en el tiempo, la angiotensina 2, en este momento que produce hiperfiltración glomerular, y como mecanismo compensatorio en muchas afecciones que provocan disminución de la tasa de filtración glomerular, que no es el caso de esta exposición, pero cuando este efecto se prolonga en el tiempo, podemos decir que tiene un efecto bifásico, debido a que produce un aumento o una concentración de las proteínas a nivel de la arteriola eferente, provocando así que aumente la presión colodiosmótica del capilar glomerular, la cual se opone al filtrado glomerular y por ende disminuye la tasa de filtración glomerular. También es así que si existe una alteración importante o perpetua de la tasa de filtración glomerular, esto va a provocar que haya salida directa de proteínas hacia la cápsula de Bowman y por ende aumente la presión colodiosmótica de este espacio, que usualmente es 0, y esta también, cuando está aumentada, puede favorecer a que aumente la tasa de filtración glomerular, provocando así también daño directo de las células tubulares. Tanto la angiotensina 2 como los productos avanzados de la glicosilación no enzimática y la hiperglicemia van a provocar un aumento del factor de crecimiento transformador beta, y este factor es el protagonista en cuanto a la producción de hipertrofia renal, que se produce en aproximadamente un 15% de los pacientes con nefropatía diabética. Asimismo, estas tres sustancias van a provocar lesiones vasculares
y alemización de las arteriolas, tanto de frente como aferente, lesiones a nivel de mesangio con hiperexpansibilidad de las células mesangiales, puede provocar daño podocitario debido a que va a producir una supresión de la nefrina y por tanto va a promover a la fusión de los pedicelos de los podocitos, así como engrosamiento de la membrana basal glomerular y fibrosis tubular e intersticial. Estos hallazgos son básicamente lo que se va a describir en la anatomía patológica. La anatomía patológica podemos mencionar que existen diferentes lesiones. Dentro de ellas podemos decir que existe la glomerulosclerosis nodular intercapilar, la esclerosis granular difusa, que es más frecuente que se observe, debido a los daños progresivos en el tiempo de la diabetes mellitus, y las lesiones exudativas, como la gota capsular, que también se pueden ver en los pacientes con nefropatía diabética. En esta imagen aquí podemos ver, en la imagen A, aquí podemos ver un nódulo de Kenstein-Wilson, que es una de las lesiones características de la nefropatía diabética. Aquí en la imagen B podemos ver la hipercelularidad mesangial, nivel del mesangio. En la fotografía C podemos ver las lesiones exudativas, no se ve muy bien, provocan la gota capsular. Y a nivel de la imagen D, la flecha señala una gota capsular también. En la inmunofluorescencia se describe que no hay tinción de depósitos, a pesar de que en algunas biopsias se ha descrito un acúmulo de IgG de forma lineal, y a nivel de la microscopía electrónica lo más característico es ver el aumento del grosor de la membrana basal glomerular. El cuadro clínico y historia natural de la nefropatía diabética, bueno, lo más característico es ver todos los síntomas y signos que se acompañan en un paciente con microalbuminuria o macroalbuminuria, sabiendo que la microalbuminuria es el signo clínico más precoz de la nefropatía diabética. Y también es un índice de enfermedad cardiovascular clínica. Tanto la micro como la macro pueden ser un marcador pronóstico, tanto no solamente en la enfermedad renal, sino también en la enfermedad cardiovascular, y también un peor marcador puede ser cuando haya más micro o macroalbuminuria, que se asocia con mayor severidad, tanto de la enfermedad cardíaca como renal. Estos pacientes pueden presentar síndrome nefrótico no florido, pueden estar acompañados de hipertensión arterial, de retinopatía diabética y de otras complicaciones macrovasculares, principalmente en los pacientes con diabetes tipo 2. En esta imagen quiero señalar que los pacientes se acompañan, o como dije anteriormente, usualmente de hipertensión arterial, pero hay una diferencia en cuanto a los dos tipos de diabetes. En los pacientes con diabetes tipo 1, pues la nefropatía diabética ocurre primero y luego el paciente debuta o desarrolla la hipertensión arterial. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, la hipertensión precede la nefropatía diabética. Usualmente cuando conocemos un paciente ya con nefropatía diabética, es hipertenso, y en rango de porcentaje se describe un 40% de que ya padece hipertensión desde antes de desarrollar la nefropatía diabética. En esta imagen se muestra la historia natural de la nefropatía diabética. Aquí tenemos diferentes factores a tomar en cuenta: la duración en años, que va desde 1 a 30 años, la tasa de filtración glomerular y el grado de albuminuria. Vemos que hay 5 estadios, 1, 2, 3, 4 y 5, que fueron descritos por Mogensen. Estos estadios se correlacionan muy bien con los pacientes con diabetes tipo 1, porque conocemos más o menos con exactitud cuándo inició la diabetes. En cambio, no es muy fiable para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, porque no conocemos el inicio exacto de esta entidad en esos pacientes.
Aquí vemos que en los estadios iniciales o pre-nefropatía diabética, que es el estadio 1 y 2, existe una hiperfiltración glomerular, como vemos aquí, y que posteriormente, avanzando a los estadios, existe una disminución de esa tasa de filtración glomerular. Asimismo, podemos ver que en cuanto a la tasa de albuminuria, en los estadios iniciales puede existir normoalbuminuria, que luego va aumentando a microalbuminuria, macroalbuminuria y proteinuria ya grotesca, incluso en rangos nefróticos. En cuanto a los años, podemos ver que los estadios 1 y 2 ocurren en los primeros 5 años, el estadio 3 de 5 a 15 años, el estadio 4 de 15 a 25 años, y ya cuando el paciente tiene más de 25 años siendo diabético, por ejemplo, teniendo diabetes tipo 1, pues entonces podemos decir que va a cursar con el estadio 5 en caso de que presente los signos y síntomas de la nefropatía diabética. Muy diferente a lo que sucede con los pacientes con diabetes tipo 2, porque ya estos pacientes quizás cuando lo veamos en la consulta, este paciente ya va a estar en una nefropatía diabética establecida o clínica. Este paciente puede tener ya hipertensión arterial, proteinuria, o sea, macroalbuminuria, y puede tener una pérdida progresiva de la función renal. Por eso es que la clasificación de Mogensen no es tan fiable para los pacientes con diabetes tipo 2, pero se ha usado para ambas patologías, pero hay que hacer esta salvedad. Aquí en estas imágenes hice un resumen de los estadios y aquí incluí cómo deberían estar los azoados y cómo debería estar la presión arterial en estos pacientes. Por ejemplo, en el estadio 1, los hallazgos principales son nefromegalia e hiperfiltración, y justo ocurre al momento del diagnóstico o menos de 2 años de padecer la diabetes mellitus tipo 1. La albuminuria, los azoados, la tasa de filtración glomerular y la presión arterial usualmente está normal. En el estadio 2, los hallazgos principales son aumento de la membrana, del grosor de la membrana basal glomerular y aumento del volumen mesangial. Ocurre usualmente de 2 a 5 años después del inicio. El paciente puede tener normo o microalbuminuria, los azoados están normales, la tasa de filtración y la presión arterial puede estar normal o aumentada en los diabéticos tipo 2. El estadio 3, que se reconoce como nefropatía incipiente, pues aquí ya hay pérdida de podocitos, el tiempo va de 6 a 15 años, el paciente puede tener microalbuminuria, que ya es una microalbuminuria persistente, los azoados van a estar normales, la tasa de filtración normal, o puede estar un poco disminuida con relación a la basal, y la presión arterial sí ya se ve que en el estadio 3 empieza a aumentar, tanto en los diabéticos tipo 1 como tipo 2. El estadio 4, que se conoce como la nefropatía manifiesta, clínica o establecida, se puede encontrar con diferentes nombres. El paciente aquí ya va a presentar lesiones características de la nefropatía diabética, como glomerulosclerosis diabética, tanto nodular como difusa. En el tiempo va de 15 a 25 años después del inicio del diagnóstico de la diabetes. El paciente ya aquí va a presentar macroalbuminuria o una proteinuria en rangos nefróticos. Los azoados aquí empiezan a aumentar y por tanto empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular y la hipertensión ya es un hallazgo persistente en los pacientes con estadio 4. Y el estadio 5, bueno, el paciente va a tener ya afectación de otros órganos, como es afectación cardiovascular, retinopatía presente, usualmente proliferativa, ocurre después de los 25 años del diagnóstico. La proteinuria va a ser persistente, puede presentar síndrome nefrótico en estos porcentajes para los diferentes tipos de diabetes. Y los azoados persisten aumentados con disminución de la tasa de filtración glomerular e hipertensión persistente. Bueno, el diagnóstico básicamente se hace basado en los criterios clínicos, pero se debe tener en cuenta la presencia de albuminuria, por ende debemos medir la excreción de orina, la excreción de albúmina en la orina, el grado de retinopatía diabética. Es muy importante referir a nuestro paciente con retinopatía diabética al oftalmólogo. También debemos tener noción de si este paciente presenta o no hipertensión arterial,
y cómo anda la función renal y el perfil metabólico de ese paciente. En esta imagen podemos ver dos grandes pruebas que se utilizan para valorar la excreción de proteínas en la orina, como es la excreción urinaria de albúmina en 24 horas y el índice de albúmina creatinina. Según toda la literatura revisada, el índice de albúmina creatinina es una prueba muy parecida a la albúmina en 24 horas que todos usamos en nuestro diario vivir. Y ya dependiendo del grado de albuminuria, pues vamos a considerarlo como normo, micro y macroalbuminuria. Sabiendo que el índice de albúmina creatinina lo podemos usar en una muestra de orina al azar, usualmente matutina, y que existen factores que nos pueden dar falsos negativos, como es el sexo. Por ejemplo, en las mujeres la excreción es menor, por lo que el índice de albúmina creatinina puede estar sobrevalorado, la edad, ya que los ancianos también poseen menor masa muscular y por tanto el índice puede estar alterado, o sea, aumentado. En los pacientes amputados, por la disminución de la masa muscular, y en los pacientes de raza negra, que siempre tienen mayor masa muscular, y por tanto el índice de masa y el índice albúmina creatinina puede estar infravalorado. Aquí hay una tablita de la equivalencia de resultados de la actividad reactiva frente a las concentraciones de albúmina en el examen general de orina. Sabemos que el examen general de orina es un método cualitativo, pero podemos intuir, de acuerdo a si presenta hallazgos de normalidad, traza 1 a 4 cruces, más o menos cómo anda esa albuminuria de ese paciente. No es fidedigno, sino es más una intuición que podemos hacer. Existen causas potenciales de falsos positivos en cuanto a la aparición de albuminuria, como es los pacientes que realizan ejercicio 48 horas antes de que se le tome la muestra, una dieta hiperproteica, que tenga fiebre, que tenga un fallo cardíaco descompensado, que esté cursando con un periodo menstrual, y que también tenga una descompensación hiperglicémica aguda, como aumento de los niveles de tensión arterial y el embarazo. Aquí podemos ver la nueva clasificación pronóstica de la enfermedad renal crónica propuesta por la CADIGO, que también vemos cómo se basa en la tasa de filtración glomerular y en los grados de albuminuria, que aquí lo describe como A1, A2 y A3. Y como ven, utilizan el índice de albúmina creatinina y también la prueba Gold estándar, que es también se puede usar, que es la albúmina en 24 horas. Este algoritmo es un algoritmo diagnóstico de la nefropatía diabética, tanto en diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2. Podemos ver aquí que los pacientes con diabetes tipo 2 debemos hacer el screening de albuminuria al momento del diagnóstico de la enfermedad. Ya sabemos por qué. Y en los diabetes tipo 2 podemos hacerlo a los 5 años del diagnóstico de la enfermedad. Si en los pacientes diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico, le hacemos la prueba, ya sea la de 24 horas o la de la prueba al azar, y nos dio positiva, pues entonces vamos a estar frente a un paciente que presenta una nefropatía clínica. Esto es el estadio 4 de la nefropatía diabética. Y si el paciente con diabetes tipo 1, a los 5 años que lo conocimos, le hicimos una prueba de microalbuminuria o el índice de albúmina creatinina y nos dio positiva, debemos repetirla por lo menos en un lapso de 3 a 6 meses. Y si tenemos 2 pruebas positivas, pues entonces estamos frente a una nefropatía incipiente, que cursa con microalbuminuria, que es el estadio 3 de la nefropatía diabética. Ya si la prueba está negativa, pues se la repetimos anual, tanto al diabético tipo 1 como al diabético tipo 2. Existen diferentes y varias enfermedades que debemos pensar cuando tenemos un paciente con nefropatía diabética. O sea, existen enfermedades renales no diabéticas que cursan con cuadro clínico similar a la nefropatía diabética y que quizás podemos pensar que ese paciente solamente tiene nefropatía diabética y no buscamos más causas de por qué tiene ese grado de albuminuria o por qué tiene esos hallazgos a nivel del examen general de orina. El diagnóstico diferencial dentro de una nefropatía diabética y una enfermedad que no sea, una enfermedad renal que no sea por diabetes es muy importante porque el manejo y el pronóstico son diferentes.
Dentro de estas enfermedades, aquí vemos varias que podemos hacer el diagnóstico diferencial siempre y cuando el paciente presente cuadro clínico que nos haga pensar en ellas, como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, vasculitis paso inmune, una nefropatía por IgA. Es muy importante mencionar o destacar que el aumento del grosor de la membrana basal glomerular va a provocar que ese paciente tenga hematuria. Se describe un 33% de los pacientes con nefropatía diabética típica pueden presentar hematuria microscópica en un 33 a 66%. Esto lo llevo a correlación porque en muchas literaturas que estuve revisando para realizar la conferencia, hablaba de que la hematuria es un hallazgo atípico en los pacientes con nefropatía diabética, pero debemos siempre tener pendiente que los pacientes con nefropatía diabética pueden presentar en un rango de 30 a 60% hematuria microscópica. Entramos a un tema muy controvertido que es lo de realizar o no biopsia renal en los pacientes diabéticos o con nefropatía diabética. Cuando pensamos en biopsia renal, bueno, cuando tenemos duda que realmente ese paciente esté cursando con una nefropatía diabética. Y tenemos que tener pendiente diferentes factores para esto. Entre ellos, el tipo de diabetes y la presencia o no de retinopatía diabética, por ejemplo. Un paciente con diabetes tipo 1 que tenga ya albuminuria, un grado de nefropatía y que esté con ausencia de retinopatía diabética, podemos intuir que ese paciente quizás no esté cursando o esté cursando con nefropatía diabética, pero también subyace otra enfermedad glomerular, debido a que usualmente la totalidad de los pacientes con diabetes tipo 1 al momento que desarrollan la nefropatía diabética ya tienen retinopatía diabética. El grado de proteinuria y su evolución es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay una evolución atípica de la proteinuria, por ejemplo, que un paciente presenta un síndrome nefrótico sin antes tener micro o macroalbuminuria, pues te hace pensar que quizás ese paciente no tenga una nefropatía diabética en el momento y haga pensar buscar otras causas. La presencia de hematuria, como dije, pero en este caso, cuando un paciente tiene hematuria macroscópica con un sedimento urinario activo, pues entonces nosotros también pensamos en otra causa. Paciente con acantosis, con cilindros eritrocitarios y con una hematuria grotesca, pues podemos pensar en otra patología. Los niveles séricos de creatinina y BUN, pues tenemos que ver si tienen correlación con el grado de albuminuria y el estadio que cursa ese paciente de nefropatía diabética. Asimismo, la tasa de filtración glomerular, si se correlaciona o no con el grado de albuminuria y con los niveles séricos de creatinina y BUN. Si el paciente tiene una hipertensión arterial rebelde, pues tenemos que pensar en que el paciente quizás, no para biopsiarlo, pero pensar que quizás el paciente tenga una enfermedad renovascular. Y una de las pruebas o de las que se describen es que si aumenta más de 30%, los niveles de azoados después de aplicar al paciente y eco ARA2, podemos pensar que este paciente esté cruzando con una enfermedad renovascular. La historia de medicamentos es muy importante porque también los pacientes diabéticos hacen tubulopatías y nefritis intersticial y pueden presentar secundario a algunos fármacos nefrotóxicos, alguna factor que pueda promover la lesión renal aguda. Es importante saber que los pacientes diabéticos también se pueden agudizar. El tratamiento y la prevención de la nefropatía diabética, bueno, básicamente, cambio de estilo de vida, control metabólico de los niveles tensionales, manejo de la dislipidemia y también hay algunas literaturas que hablan sobre la antiagregación plaquetaria. El objetivo principal del tratamiento y la prevención es enlentecer la progresión de la nefropatía diabética, reducir los grados de albuminuria, mejorar la supervivencia de esos pacientes y la nefro y cardioprotección. En los cambios del estilo de vida, tenemos que tener en cuenta la disminución de la ingesta de sal, que sea menos de 2 gramos al día, disminuir de peso, así como hacer ejercicio, dejar de fumar. Ya hablamos que el hábito tabáquico es un factor independiente de progresión de la nefropatía diabética y la dieta también es muy importante. Muchos estudios hablan de
de que la dieta debe ser hiper o hipoproteica, o sea, hay mucha disyuntiva en eso, pero se ha visto que los pacientes con dieta hipoproteica pueden desarrollar mucha hipoluminemia, lo cual va muy correlacionado con el grado de desnutrición de ese paciente, y ya sabemos qué provoca cuando nuestros pacientes llegan a terapia renal sustitutiva muy desnutridos. Pues entonces, en este caso, la dieta debe ser ajustada de acuerdo a la necesidad del paciente, para así ayudarlo tanto con su nutrición como con la hemodinamia glomerular. El control de la glicemia. Un mal control de la glicemia es igual a diálisis. Ya sabemos todo lo que provoca la hiperglicemia sostenida en estos pacientes. Hay que tener una estricta vigilancia con la hemoglobina glucosilada, aunque se sabe que la hemoglobina glucosilada en los pacientes con nefropatía diabética no es muy fiable debido a la hemólisis, a la uremia, que hace que haya una sobreestimación de la hemoglobina glucosilada, pero básicamente es mantenerla en un rango de 7%. Existen otros marcadores que se pueden usar, como la albúmina glucosilada y la fructosamina. El uso de hipoglicemiantes orales, siempre tener en cuenta la tasa de filtración glomerular para prescribirlos. Por ejemplo, dentro de estos fármacos podemos mencionar la metformina y los inhibidores de la DPP4, no se usan por debajo de un filtrado glomerular de 30. Las sulfonilureas y las tiazolidinedionas se deben evitar en los pacientes con nefropatía diabética por sus efectos deleterios. Y los agonistas LP1 y los inhibidores de del cotransportadioso de glucosa 2 no se deben usar cuando ya el paciente tiene una tasa de filtración glomerular por debajo de 45, incluso por debajo de 60. En estos pacientes se debe vigilar la utilización de la insulina, ya que el tiempo de vida media aumenta, necesitándose mucho menos unidades en un 50% de los pacientes. Aquí podemos ver que de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, se van a utilizar los diferentes antidiabéticos orales, y eso es muy importante. En este slide le quise poner algunos de los estudios que promueven los efectos benéficos de estos medicamentos. En el estudio LEADER, que es la liraglutide, que es un agonista GLP-1, se vio cómo disminuyó la microalbuminura en los pacientes que lo utilizaron con respecto al placebo. El estudio de abajo es el IGMA-2, que es un estudio básico para hablar de los efectos benéficos de los ARA2 en los pacientes con nefropatía diabética. Es uno de los estudios más viejos que nosotros conocemos. Está el estudio CREDENCE, que es un estudio donde habla de los efectos potenciales de la canaglifosina, que es un inhibidor de SGLT2 en los pacientes con nefropatía diabética. Y el estudio con semaglutide, que es el estudio SUSTAIN 6, el cual es un GLP-1 también, un agonista GLP-1 que también tiene efectos benéficos en los pacientes con nefropatía diabética. El control de la tensión arterial es muy importante. Se dice que se debe mantener cifras tensionales de acuerdo al grado de proteinuria. Si el paciente no es hipertenso, no tiene proteinuria, se dice que debe estar menos o igual a 140-90 mililitros por mercurio, y ya si tiene una proteinuria mayor de 30 gramos o una microalbuminuria, como también se conoce, pues debemos mantenerlo menor o igual a 130-80. Algunos libros describen 125-75 milímetros de mercurio. Para el control de la presión arterial tenemos diversos medicamentos, siendo los protagonistas o gold standard los inhibidores del sistema angiotensina-aldosterona, como los IECA y los ARA2. Dentro de estos grandes grupos podemos decir que los IECA tienen más estudios probados en población con diabetes tipo 1, y los ARA2 tienen más estudios en población con diabetes tipo 2. Por eso que quizás vemos cómo se recomienda IECA para diabéticos tipo 1 con nefropatía diabética y ARA2 para diabéticos tipo 2. Ya sabemos que inhibir el sistema angiotensina va a provocar la regresión de todos esos efectos que mencioné en la fisiopatogénesis. El uso de diuréticos, tanto de asa, tiacídico como arroz de potasio, se puede usar en estos pacientes siempre y cuando tenga la indicación. Y se dice que la unión de un diurético con un ARA2, pues bueno,
es la opción ideal en los pacientes para disminuir la albuminuria. Los diuréticos ahorradores de potasio solamente deberían usarse en aquellos pacientes donde se evidencie que hay un aumento continuo de la aldosterona. Los beta bloqueadores también se pueden usar, como los bloqueantes selectores alfa, para disminuir lo que es el riesgo cardiovascular. Y los calcio antagonistas, dihidropiridínicos principalmente, no se deben usar en monoterapia porque no tienen ningún efecto en el grado de albuminuria. Más bien, los no dihidropiridínicos sí se ha visto que disminuyen la proteinuria cuando se acompañan con un IECA o con un ARA2. Aquí en esta imagen podemos ver que ahora, como mencioné en los estudios, en el estudio Credence se está estudiando los efectos de los inhibidores de la SGLT2 como un modelo teórico para protección renal, debido a que se inhibe la reabsorción tubular de glucosa y sodio a nivel de las células tubulares proximales, pues entonces llega más sodio, va cloruro de sodio a la mácula densa y por tanto el sistema renal de atención a aldosterona no se activa y vuelve a lo que es la normalidad, la retroalimentación tubulogonodular que se da cuando se activa el sistema. Entonces, esto va a provocar que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular inicial, provocando así una disminución de la albuminuria. Es importante mencionar que los IECA y los ARA2 no deben usarse como un método preventivo en pacientes normotensos y en pacientes normoalbuminúricos. O sea, no se debe usar para prevenir la nefropatía diabética si el paciente no tiene ni hipertensión ni tiene grados de albuminuria. El control de la dislipidemia es muy importante, teniendo en cuenta las estatinas de elección en los pacientes renales. Sabemos que la LDL no es adecuada para identificar los pacientes renales porque va a depender del gasto energético, de la inflamación y la malnutrición. Según la guía KDIGO, pues todos los pacientes de 18 a 49 años que padecen de diabetes deben usar estatinas, y ya los mayores de 50 años van a depender si tienen o no la tasa de filtración glomerular por encima o por debajo de 60 para utilizar estatina sola o estatina más ezetimibe. Los antiagregantes plaquetarios, pues debido a que la hiperglucemia sostenida se ha visto como un factor protrombótico, pues entonces estaría justificado en los pacientes con nefropatía diabética. Pero también se ha visto que estos pacientes que utilizan antiagregantes plaquetarios pues pueden tener mayor grado de hemorragia. Por eso, a la hora de utilizar antiagregantes plaquetarios, siempre debemos de individualizar el paciente. La nefropatía diabética y la diálisis, el inicio de la diálisis ocurre mucho antes que otras patologías en la nefropatía diabética. Tenemos que tener en cuenta la anticipación del acceso vascular, o sea, debemos tratar de hacer la fístula en esos pacientes antes de que entren a la terapia, debido a que dura más tiempo para madurar por el problema de la aterosclerosis que acompaña a estos pacientes. En este cuadro hay ventajas y desventajas en cuanto a las diferentes modalidades terapéuticas de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Cada una tiene su pro y su contra, que todos nosotros deberíamos leerlo más al paso, pero básicamente todo va a depender de la necesidad y de las comorbilidades que tiene ese paciente con nefropatía diabética y sobre todo si tiene afección cardiovascular. La nefropatía diabética y el trasplante. Bueno, dentro de las DRS, el tratamiento de elección sería el trasplante en los pacientes con nefropatía diabética ya que hayan evolucionado a insuficiencia renal crónica terminal, y se puede tanto de donante vivo como un cadavérico, aunque se prefiere los trasplantes relacionados vivos. El trasplante renal anticipado, bueno, tiene sus efectos benéficos porque va a obviar lo que es la realización del acceso vascular en ese paciente, evitar periodos transitorios de diálisis antes de poder recibir el trasplante y prevenir la falla cardíaca que muchos pacientes desarrollan, por ejemplo, en la terapia de hemodiálisis, cuando están en esa terapia. Se mejora el paciente con diabetes tipo 1 cuando tiene doble trasplante, claro, si ese paciente no tiene ningún daño cardíaco, tanto de páncreas como renal, y los resultados de trasplante son iguales
en los pacientes diabéticos con nefropatía diabética como en la población general. Es importante recordar que la progresión de la nefropatía diabética puede ser infravalorada, que el paciente diabético tiene también factores de riesgo para desarrollar una lesión renal aguda. El control glicémico y el control de las cifras funcionales es vital, es lo primero que tenemos que hacer en nuestros pacientes con nefropatía diabética. Muy importante no usar inhibidores del sistema renin-angiotensina-aldosterona en pacientes normotensos con un índice de creatinina menor de 30 miligramos por gramos y con tasa de filtración normal, tasa de filtración glomerular normal. Las enfermedades renales de los pacientes no siempre se deben a una nefropatía diabética. Puede coexistir cualquier otra nefropatía no diabética y debemos tenerlo pendiente a la hora de diagnosticar y manejar ese paciente, que existen otras afecciones que también pueden estar subyacentes a la nefropatía diabética. Es todo, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios?